¿Cómo fue el inicio de este documental que hoy se presenta aquí en Rosario, que tuvo su presentación en Buenos Aires? Fue pensado desde la primera noticia que se tuvo de Santiago, luego, ¿cómo fue el proceso de trabajo? Bueno, a diferencia de las películas que yo he realizado anteriormente, este lo podemos definir como una película de urgencia. Apenas llegó desde la Patagonia la noticia de que había un desaparecido, un joven. Cuando llegó su nombre, Santiago Maldonado, nosotros allí, un grupo, muchos no nos conocíamos entre nosotros, decidimos viajar al lugar y comenzar a hacer en aquel inicio una serie de micros que se emitían por C5N, que se emitieron por Página 12, donde le poníamos imágenes a una historia que en aquel momento tenía muy pocas imágenes, y lo hicimos con la intención de sumarnos a aquel clamor de aparición con vida de Santiago Maldonado. Cuando los hechos siguieron transcurriendo, y sobre todo en aquel último fatídico 17 de octubre, cuando aparece el cuerpo de Santiago en el río Chubut, ahí sí nos proponemos hacer la película que hoy estamos presentando aquí en Rosario, que ya se presentó en Buenos Aires y en varias ciudades del país, una película que da cuenta de lo acontecido durante este año con el caso de Santiago, pero que no lo toma a Santiago Maldonado como, podemos decir, como un eslabón aislado, sino como parte de una cadena de nuestra historia, de nuestro transcurrir político, social, cultural, y donde tomamos como punto de inicio lo que significó la denominada campaña o conquista del desierto, que en realidad fue un terrible genocidio y que significó el reparto de las tierras en enormes latifundios hasta llegar a hoy, a casos como Lewis o como Benetton, con casi 1 millón de hectáreas y donde se desarrollan concretamente estos acontecimientos, ¿no? ¿En el documental hay algún aporte que la justicia desestimó? Bueno, en el documental, lo que hace el documental es mirar este periodo. Es un documental que para los espectadores, para quien la vean, advertirán que se cierran algunas de los interrogantes que hay, que también se abren muchas preguntas. Es un documental que no acuerda en absoluto, sino todo lo contrario, con aquella tesis que propone el gobierno de Mauricio Macri a través de su vocera Patricia Bullrich, cuando desde la mesa de Mirta Legrand dice Santiago Maldonado se ahogó, yo tenía la verdad y acá el tema está terminado. Lejos de ser así, es un tema que hoy, cuando estamos conversando, está en pleno desarrollo. La carátula dice muy claramente desaparición forzada de personas, y entonces creo que la potencia de este documental está en contar con imágenes, con testimonios desde aquellos primeros días hasta hace poco tiempo que lo concluimos. Tristán, ¿estuvo presente usted cuando fueron los incidentes en el ND Ateneo? Sí, estuvimos en el ND Ateneo, era un momento como el que estamos compartiendo hoy. Yo estaba dentro de la sala, con lo cual no pude ser testigo presencial de los hechos, después sí vi las transmisiones de video, justamente ustedes son compañeros de televisión, se pasó en vivo por televisión, y eso está ahora en manos de la justicia, se está investigando. Claramente había un camión de gendarmería en la esquina, claramente pasó por la puerta del cine exactamente 4 minutos antes que se sucedan los hechos. Para mí son hechos lamentables, nos remiten a los peores momentos de la dictadura, cuando se perseguía a los hechos culturales, cuando se enviaba al exilio a los artistas o cuando se le prendía fuego a las salas, como fue el caso del Teatro El Picadero. Y curiosamente, una de las salas que nos pidió a partir de aquel evento de emitirla en Buenos Aires, por el éxito que tiene en todas las salas de Buenos Aires, es El Picadero, donde hoy se está pasando la película. Tristán, ¿cuáles fueron los principales elementos para reconstruir los hechos de la desaparición forzada de Santiago para aquí? Y además te quería consultar, ya que vos hacías mención a la cuestión de lo que fue la conquista del desierto en su momento, ¿cuáles son los principales tramos o los trazos históricos del documental? Y por otra parte,
parte la carga de lo simbólico, ¿no? Vos hacías referencia a la aparición del cuerpo un día 17 de octubre, por ejemplo, y a su vez en otra entrevista contabas cómo cuando estaban filmando el entierro de Santiago Maldonado se encontraron con la noticia del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, ratificando un poco el rumbo del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El peso de estos tres elementos. Y bueno, son muchas, es una pregunta que conlleva muchas reflexiones, ¿no? Nosotros cuando llegamos al lugar nos acompañó Juan Alonso. A partir de la investigación que hizo Juan Alonso fuimos haciendo este recorrido y quienes vean el documental van a encontrar todos estos puntos que vos planteás y creo que hay varios puntos que se van a esclarecer porque la imagen tiene mucha fuerza y la imagen es muy precisa frente a todos los interrogantes que tenemos sobre el caso, ¿no? La campaña o mal llamada conquista del desierto nos parece central como punto de inicio, porque es allí y es el conflicto de la tierra y lo que fue ese asesinato criminal a los pueblos originarios y lo que ocurrió a posteriori, lo que va a marcar finalmente el contexto donde se desarrollan estos acontecimientos. ¿Cuál es el...? Sí, ¿Dónde termina el Camino de Santiago? ¿Qué es lo que ustedes se preguntan interpelando desde los afiches? Bueno, yo creo que nosotros pretendemos que ese camino se termina con tres palabras que son fundamentales, ¿no? Como la palabra memoria, verdad y justicia. Yo creo que tanto la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, como ese asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a orillas del lago Mascardi, son dos hechos, muertes jóvenes en la Patagonia, en estos tiempos recientes que estamos viviendo los argentinos, y lo que reclaman esas muertes por sobre todas las cosas es esas tres palabras: memoria, verdad y fundamentalmente justicia. ¿Cómo analiza el rol de las fuerzas de seguridad teniendo en cuenta esto último que decía, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel? Bueno, quien vea la película, y tal vez alguno se sorprenda, porque una cosa es cómo lo vamos viviendo cotidianamente, pero quien vea la película puede ver muy claramente una línea de cómo la represión ha ido creciendo en la República Argentina. Nosotros lo centralizamos en dos puntos muy claros: uno, la ciudad de Buenos Aires, y otro, la Patagonia. Vemos cómo esa línea represiva va creciendo, se va transformando cada vez en más violenta, en más aguda, pero también podemos ver cómo paralelamente la movilización popular, la organización como respuesta a esa represión también se va organizando. Y entonces ahí hay, dentro de las diversas líneas que aborda el documental, esto que planteás vos, que presentás vos, está bien presente, pero con la contrapartida que significa la organización y la movilización frente a todas esas atrocidades, ¿no? ¿Imagina la película proyectada en una escuela, por ejemplo, como un material escolar? Bueno, vos viste que la verdad que la actitud de los maestros, profesores, con el caso Santiago Maldonado, ha sido más que ejemplar. Mi agradecimiento nos honra, me parece, y honra al sistema educativo, todo lo que han hecho los docentes. Muchos han sido castigados y criticados por eso, pero yo creo que el cine, como pasa generalmente con las artes, como pasa con la poesía, con la música, con la pintura, llega a lugares donde solo el cine puede llegar. Entonces yo creo que este material, como lo hicimos cuando desarrollamos Canal Encuentro, de la mano de un profesor en su totalidad o en algunos fragmentos, puede ser muy útil para reflexionar sobre Santiago Maldonado y para que esta llama, este clamor de justicia siga encendido, ¿no?